¿Qué tal, amigos? Les saluda Freddy Silva en este nuevo capítulo de Tendencia Global, un programa cuyo objetivo es hacer un análisis de distintas situaciones coyunturales que pasan en el mundo. Lo hacemos a través del diálogo y el entendimiento. Tendencia Global no está afiliado a ningún tipo de partido político, tampoco recibimos ninguna contribución económica de ninguna ideología o partido político. Somos un programa independiente. El día de hoy estaremos hablando sobre la pandemia y sus efectos, sobre todo la parte joven en el sector laboral, social, económico. Para ello, tenemos invitados el día de hoy. Vamos a darle la bienvenida a Hugo Marcelo Valderrama. Él es economista, máster en administración de empresa, magíster y además tiene un PhD en economía. Qué gusto tenerte con nosotros, Hugo. Gracias Freddy. Un placer saludar a tu audiencia, a los contertulios de esta noche. Pues hoy día veremos si la pandemia fue el factor agravante o fue el factor clave en la crisis económica. Bueno, de igual forma tenemos a Mauricio Sánchez Machicado. Él es licenciado en Ciencias Políticas en la Universidad Católica Boliviana San Pablo, miembro directivo del ODM, Democracia Internacional del Perú, y coorganizador de la Cumbre Latinoamericana ODM por la Democracia y la Gobernabilidad. Joven, qué gusto volver a tenerte con nosotros, Mauricio, un abrazo. Hey, muy buenas tardes, un saludo por supuesto para todo el panel, para don Percy, licenciado Ardiles, a Hugo, muy buenas tardes, y a todos los que nos están sintonizando a esta hora en Tendencia Global. Va a ser un placer compartir estos minutos y poder analizar qué es lo que está pasando en nuestro país y en nuestra región. Bueno, también tenemos a Carlos Ardiles, él es magíster, él es abogado también, politólogo, además de asesor político. Muchas gracias por acompañarnos. Carlos, gusto también tenerte con nosotros. Un gusto pues de estar en el programa, Freddy, igualmente a Percy, Mauricio y a Hugo. Un saludo grande a todos. Bueno, también nuestro director Percy Calderón, él es periodista, documentalista, sociólogo, radicado en los Estados Unidos. Bienvenido, Percy. Bueno, como siempre, un saludo fraternal a nuestra audiencia y a nuestros invitados especiales. Hugo, Mauricio, que ya son regulares en el programa, su análisis ha de ponernos más luces sobre estos temas que estamos hablando. Gracias por participar. Bueno, vamos a ir de lleno y voy a empezar contigo, Hugo, porque cuando hacemos este análisis en cuanto económico, sobre todo, ¿no? Con respecto a lo que está dejando esta pandemia, pues hacemos el balance y casi todo va en rojito, si no está malo, está peor. Y hay un sector, por lo menos que consideramos que es no solo el futuro, sino ya el presente de nuestras naciones, y es uno de los más afectados porque les cae a estos jóvenes que están saliendo de las universidades o que están cursando las universidades, están saliendo de los colegios, y se enfrentan a esta cruda realidad de ver qué hacer ante esta situación de la pandemia, falta de oportunidades de empleo, una economía que no arranca, y peor aún, por lo menos en Bolivia tenemos una tercera ola que está amenazando, si es que ya no se han tomado nuevas restricciones para terminar de cerrar cualquier vía que pueda dar nuevamente algún respiro a la economía. Desde tu punto de vista, Hugo, ¿cómo ves esta parte, sobre todo para este sector joven, no? A ver, hay dos cosas que a mí personalmente me causan acidez estomacal. Una es escuchar a los políticos decir que la pandemia arruinó la economía. La pandemia fue un factor agravante en la economía, sí, pero no es el factor que arruinó la economía. Los que han arruinado la economía, y no solamente de Bolivia, sino y te podría decir de Occidente entero, son los políticos. ¿Ya? Estamos enfrentando... hay un informe de hace un par de días atrás, en los Estados Unidos está, y especialmente con Biden en el poder, se está empezando a crear la inflación, la gran burbuja verde que podría terminar con el dólar como moneda de reserva internacional, ¿no? Y eso viene especialmente porque al señor Biden, como toda buena persona, de muy buenas intenciones, pero sin entender la madre del cordero, se le ocurrió creer que inflar el dólar era la solución para la economía. Bueno, lo que ha ocasionado Biden, digamos, a partir de ese enorme impulso, es que el dólar, todavía la moneda de reserva internacional, esté entrando a una etapa de mucho debilitamiento, la peor en 40 años después de Nixon.
¿no? Entonces, ante ese panorama, por ejemplo, de una economía de Occidente entero totalmente quebrada, lo mismo está pasando en la eurozona, tienes a políticos que están inflando hasta más no poder las monedas, tanto en la eurozona como el dólar, es lo que estás haciendo es crear una mega burbuja que no solo nos va a arrastrar a los jóvenes cuando reviente, o a la gente joven, sino nos va a arrastrar a todos. O sea, realmente estamos entrando a una etapa muy seria de la economía. En primer lugar, porque la pandemia se la ha manejado con la idea de que el Estado es un creador de riqueza. Eso no es cierto. Ya el Estado no es un creador de riqueza, básicamente el Estado es un grupo de burócratas con el monopolio de la fuerza, que lo que hacen es o robarle la plata a unas personas vía impuestos para dársela a otra, o generar inflación como la que están generando hoy en el mundo. Entonces, la forma en la que se ha gestionado la pandemia ha puesto en jaque a la economía de todo Occidente, te podría decir. O sea, estamos frente al peor dato de inflación en 40 años, y eso es algo que ha salido hace 4 días, lo han sacado varios bancos de inversión, ¿no? Hay otro dato, no sé si lo sabían, se está viviendo por primera vez en los últimos 2 años, por primera vez en la historia del sistema bancario, se está viendo que los bancos rechazan ahorristas. Y te estoy hablando de grandes bancos de inversión que le dicen a la gente, ¿sabes qué? No quiero tu plata. ¿Y por qué razón? Uno, porque hay una política de represión financiera en el sentido de que los bancos no pueden tener depósitos y por lo tanto los obligan a dar mucho crédito bajo esta idea de estimular la economía a partir de crédito barato, artificialmente barato, como nunca en la historia de las finanzas, ese es otro tema, y a través de estímulos monetarios que se están haciendo básicamente impresión de billetes a lo bestia, o sea, como nunca en la historia de la humanidad. Entonces, tienes por primera vez grandes bancos de inversión rechazando ahorro. O sea, estamos realmente en una cuestión muy seria porque el motor de la economía, que es el ahorro, hoy está siendo reemplazado por el sobreestímulo monetario en casi todo Occidente. Como te digo, han puesto en jaque a la moneda de curso de reserva internacional, el dólar, hoy, pues en una etapa muy crítica, la peor de 40 años. Eso te lleva a la situación de que al no haber existir ahorro, no va a haber canalización hacia la inversión, ¿ya? O van a existir inversiones insostenibles en el tiempo, como es lo que ya hemos estado teniendo. Una serie de burbujas que se inflan una tras otra y que, bueno, cuando revienten, no solo se van a arrastrar a los jóvenes, sino a gran parte de la población de Occidente, estimado Freddy. O sea que la situación es muy complicada. Y bueno, a eso tenemos que también añadirle, ¿no? En lo que tú vas diciendo, que se está creando un sistema paternalista, sino asistencialista, donde pues tenemos más comunismo, menos democracia o menos república, porque al final igual, por lo menos en los últimos reportes que se ven aquí en los Estados Unidos, se habla de un muy bajo nivel de creación de empleo, o sea que el desempleo sigue todavía estando por las nubes, pero aquí existe un problema, ¿no? Que por lo menos podemos ver en el día a día, en el común de la gente, donde hay empleos o hay un nuevo sector de empleos que se ha generado, pero hay mucha gente que no quiere trabajar, porque también tienen hoy en día el asistencialismo, ¿no? De este papá gobierno que quiere, pues, de alguna manera bajar, ¿no? La molestia, el malestar de las personas, como decirle, ok, no te preocupes, si no estás consiguiendo nada, pues aquí está papá gobierno para salvarte, pero eso no es sostenible porque ya estamos viendo el incremento en el precio de las cosas, la inflación, como tú ya lo dijiste, y esto va a traer graves problemas. Y seguramente, Mauricio, cuando empezamos a tocar esto, pues empezamos a preocuparnos, ¿no? Sobre todo gente joven, Mauricio, porque yo entiendo que muchos hablan que gracias a la tecnología se han creado muchos nuevos empleos o se están buscando alternativas, pero ese es en el ideal, ¿no? De lo bueno. Pero cuando empezamos a ver que tenemos un sistema bastante malo, por lo menos de Internet, donde no tenemos una muy buena conexión, además que se están pagando altos números, altos precios, conexiones que también son malísimas, como le digo, pero además también tenemos la amenaza de ciertos gobiernos que le quieren hacer reestructuraciones a las leyes impositivas para empezar a cobrar precisamente a esta nueva opción que han encontrado aquellos que han perdido su trabajo, que han perdido sus negocios. Entonces, en vez de ayudar, yo creo que lo que le están haciendo es ahogar la poca iniciativa que podría tener
el joven, ¿no? Que hoy está buscando la forma de cómo encajar en esta nueva economía, enfrentar esta pandemia, ver esta situación que no solamente seguro le está afectando al joven, sino también estará viendo cómo esto está repercutiendo en sus padres. Sí, sí, sin duda alguna, Freddy, creo que lo has resumido de una forma muy puntual y muy precisa, porque, a ver, no debemos olvidarnos algunos datos, ¿no es cierto? En nuestro país, en Bolivia, está campeando el tema de la informalidad, pero esto no lo considero necesariamente malo por el hecho de que la gente no trabaje en un sector formal, sino porque la gente no tiene los beneficios de ley, no tiene el acceso al sistema de salud, ¿no? O tiene acceso a un sistema de salud el cual es pues muy complicado realmente de ser efectivo. No tiene, por supuesto, sus aportes a la AFP para poder jubilarse, no tiene diversas beneficios que le daría estar en un trabajo formal. Entonces, para empezar, estamos en una economía altamente informal en nuestro país, pero a pesar de eso, el sector más desempleado sigue siendo el sector joven. Antes de la pandemia, hace algunos meses, hace un año y un poquito más, el desempleo, formalmente hablando, en Bolivia estaba en un 4%, pero la cifra se duplicaba al hablar de jóvenes, ¿no? El 8% del sector juvenil desempleado. Y ahora, con pandemia de yapa, digámoslo así, ya estamos hablando de que las cifras se disparan las cifras de desempleo alcanzando un 10% y las de jóvenes alcanzando prácticamente un 20%. Son cifras que se van duplicando, se van triplicando, y es precisamente ahí lo que tú decías, Freddy, lo que no debería hacerse, considero yo más bien, que es ir frenando este tipo de iniciativas que hay ahora para solucionar la carencia de empleos. Sabemos muy bien que no hay fuentes laborales para todos, sabemos muy bien que nunca han sido suficientes, pero hay formas creativas de poder emprender, hay formas creativas de poder generar empleo, ya sea para uno o para otras personas, para otros jóvenes. Pero, ¿qué es lo que pasa ahí? Nos encontramos con un fenómeno en el cual Bolivia, por ejemplo, tiene la mayor cantidad de pasos en la región para poder formalizar una empresa, ¿no? Para poder abrir una empresa formalmente hablando. Duplica, triplica en relación a los pasos que hacen otros países en su burocracia. Y en el tema de los impuestos, ¿no? En el tema de los impuestos, no lo digo yo, podemos revisar hacia atrás, y el propio expresidente Morales tenía un ministro, una ministra, si no me equivoco, una ministra, Nélida Cifuentes, quien comentaba que el tema impositivo en el país era lo peor y que a su hermano le habían cerrado una empresa. Entonces, si eso le pasa a un familiar de un ministro, ¿qué es lo que le estará pasando a un joven que recién está iniciando? Y bien lo decías tú, Freddy, ya para redondear un poquito este tema, estas nuevas formas de cobrar impuestos que le encuentran ahora a partir del tema de los servicios digitales, que si bien muchos países sí lo están haciendo o ya lo venían haciendo, yo no sé si este es el mejor momento para intentar incorporar algo así en nuestro país. Si bien ya existen plataformas que la gente crea para poder generar empleo, como los servicios de delivery, por ejemplo, que de Yapa compiten con otras empresas internacionales, pero aún así se generan fuentes de empleo para jóvenes bolivianos. Le están cargando nuevos impuestos, le están cargando nuevos pasos burocráticos, le están cargando más cosas que definitivamente no considero yo que sea el camino correcto por el cual deberíamos ir. Es evidente, ¿no? Hay muchos políticos que pues no les importa. Ahí tenemos el resultado de lo que fue Colombia al querer hacer estos cambios impositivos, y pues en nuestro país de igual forma se presentó, lo hablábamos en el anterior programa, donde se presentó este proyecto de ley para poder hacer este cambio, ¿no? En la ley tributaria, y claro, en algún momento el político sale a defender esta propuesta y dice, no, es que no le vamos a cobrar a la gente, lo que le vamos a hacer es cobrar a la mega empresa o a la que da servicios, pero ¿cómo que le vas a cobrar a esa persona sin que ellos también, si se van a ver afectados en su bolsillo, no se lo vayan a recargar al cliente? Parece como si estuviéramos hablando con gente que desconoce estas cosas que son tan simples en cuanto a lo que es un cambio. En Bolivia, si tú le subes si tú le subes un poquito nada más, un pequeño porcentaje, por ejemplo,
a la gasolina, eso rápido repercute en el transporte, en la comida y en todo lo que pueda. O sea, y eso es un efecto que es casi inmediato. Entonces, Percy, cuando hablamos de este tipo de políticas y nos referimos, por ejemplo, a la parte de los jóvenes, no, yo considero que esta es la etapa fundamental, y seguramente más adelante me dirá igual Hugo, me dirá igual Mauricio, igual Carlos, creo que esta es una etapa crucial donde esta generación de jóvenes realmente podría hacer algún cambio pensando a futuro, creo más a futuro, pero de una buena vez dejar esas ideas de que la política es sucia, que la política es mala, que la política no hay que meterse, porque al final del día, nos guste o no, es la política la que termina marcando el camino para muchas cosas y sobre todo para esta juventud. Bueno, Freddy, no hay una sola respuesta para este análisis. Evidentemente, los gobiernos están siendo obligados a tener una nueva política impositiva, ¿no? Una nueva leyes tributarias, especialmente en la esfera sur, desde Venezuela hasta Chile. Y esto a razón no solamente de la pandemia, sino de los bonos o aguinaldos, como quieran ustedes llamarlo, que se han estado distribuyendo a la mayoría de la población, sobre pretexto que tenemos que compensar por el problema de que los trabajos no han generado el suficiente dinero, las cuarentenas han obligado a que mucha gente deje de trabajar, deje de percibir su salario. Entonces el gobierno, como el papá, tiene que tomar bajo su responsabilidad hacer una redistribución del erario nacional. Pero ¿de dónde sale este dinero? El dinero no se fabrica, no aparece del aire. Lo que están haciendo es, pues, vender el futuro de esta generación, de los jóvenes, ¿no? Eso les ha de crear menos oportunidades de empleo y entrenamiento cero, que son los dos factores que son importantes para generar una fuente de trabajo sostenible, especialmente en las nuevas generaciones. El entrenamiento y crear las oportunidades de trabajo, ¿no? Que no se están dando, porque obviamente la preocupación es en los gobiernos, especialmente del porte socialista, el tratar de quedar bien con sus constituyentes, decirles, bueno, nosotros somos una alternativa porque nos preocupamos por el bienestar de ustedes. Vamos a hacer una redistribución de las riquezas, ya sean las regalías del petróleo, de minerales preciosos, etcétera, etcétera. Entonces, este dinero se está entregando a la gente, pero lo que se está entregando en realidad es los ahorros de todo el país. Esto, una vez que se está terminando, pues vamos a quedar en la situación como Venezuela. Venezuela tiene ahorro cero, una crisis económica permanente, se han perdido importantes fuentes de trabajo y oportunidades de trabajo para los jóvenes no existen. Lo que sí existen son los bonos. La gente contenta porque tiene medianamente para poder llenar sus necesidades básicas, pero el dinero es insuficiente y cada día la economía los está estrangulando mucho más. No queremos que esa situación suceda en Bolivia o en otros países. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es una tarea enorme, una tarea fenomenal, porque hay que educar a la gente, concientizarla de que ese no es el camino. Y bueno, a esto hay que añadirle como un dato adicional. Por ejemplo, en Venezuela ya su población ha perdido más de 10 kilos en promedio, nomás porque tampoco tienen para comer y además que tampoco hay comida para encontrar fácilmente. Y a este otro dato adicional, con Venezuela están a punto de perder la empresa que les genera toda la riqueza, que es Citgo, o por lo menos una gran parte de la riqueza, porque hay un problema serio en cuál se va a definir, creo, no lo recuerdo muy bien en cuanto al mes, pero por lo menos ya les han dado un ultimátum, Estados Unidos les ha dado un ultimátum para poder arreglar esa situación en cuanto a Citgo. Y Carlos, cuando vemos esto de la redistribución, ¿no? Esta palabra tan maravillosa, sobre todo para aquellos que les gusta vivir de la manga del gobierno y que les caiga todo gratis, pues es fácil ser héroe cuando no sale el dinero de tu bolsillo, ¿no? Porque el Robin Hood de hoy en día pues le va a quitar al pobre, le va a quitar al rico supuestamente para darle al pobre, pero en realidad en el mundo real eso no pasa, porque le quitan al rico, lo asfixian al empresario
y en realidad lo que hacen es hacer más pobres o democratizar la pobreza porque empiezan a ser más pobres de los que realmente éramos. Tal vez les van a dar un poquito de asistencia, sí, pero eso también tiene un nombre, eso es a cambio de algo y eso se llama dignidad, porque a la final terminamos siendo sometidos por los caprichos de los gobiernos. Parece que no tenemos, o padecemos más bien, Carlos, de amnesia colectiva, ¿no? Y yo creo que esta vez, por lo menos tú que tienes el contacto con los jóvenes en las universidades, como catedrático, ¿cómo ven ellos esto? ¿No? Ellos no vislumbran este tipo de paternalismo, digamos, estos Robin Hoods de este siglo XXI, como para desenmascararlos. Sí, antes que nada un saludo a todos los participantes. Lo que tú dices es cierto, Freddy. Bueno, dentro del aspecto académico y también dentro del punto de vista de la dinámica social, se tiene pues de que la juventud es un brazo articulador muy importante. Y vamos a analizarlos desde tres aspectos a saber, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, el aspecto de la transición que tienen, ¿ya? De dejar de ser adolescentes y pasan a jóvenes, y esa etapa justamente les hace de que ellos cambien la forma de pensar y de actuar. Y más que nada, desde el punto de vista de la integración. ¿Por qué? Porque ellos, muchos de ellos ya se integran, diríamos, a la sociedad, van conociendo los problemas económicos, políticos emergentes y nada más cierto el aspecto laboral, que es importante, ¿no? Y otro aspecto dentro de estos elementos que considero que es el aspecto afectivo, que también se va a distanciando un poco desde el punto de vista económico, porque ya tienen independencia económica y también desde el punto de vista, diríamos, de la independencia de formar sus propios hogares. Y esto les hace justamente una connotación de poder ver qué trabajos pueden desarrollar, qué actividades van a tener. Y esto creo que tenemos que tomar en cuenta de que las nuevas generaciones que se están dando, ustedes saben muy bien que existe la generación, prácticamente la X, ¿no? Que se ha dado ya de los 60 a los 80, la generación Y de los 80 a los 90, ¿no? Y justamente ahora están con la generación Z, que es esta última, que prácticamente se va desde los 90 a los 2010, pero hay una última que está gestando una cosa muy interesante, que es esta generación alfa, ¿no? Que se está dando y que son prácticamente estos niños que ya van a llegar a ser jóvenes de aquí a un tiempo y que van a tener justamente en su mente el aspecto tecnológico a gran escala. Es decir, parece que entran con un chip, ¿no? O con un ADN ya tecnológico y que lo que ellos hacen es justamente ver a través de las redes sociales la búsqueda de información y también la búsqueda laboral, ¿no? Y esto prácticamente los gobiernos no están tomando en cuenta. Veamos prácticamente desde que ha habido, desde Vietnam, los jóvenes han sido los que prácticamente han cambiado y han revolucionado el aspecto de 1975 con los cambios de gestar, diríamos, una pacificación en ese entonces en Estados Unidos, ¿no? El apartheid, lo propio, cuando vemos de que han habido esos jóvenes negros que han reivindicado los derechos, ¿no? De esa época, los derechos civiles, justamente con Luther King. Entonces, actualmente nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, cuando estamos viendo el cambio climático, por ejemplo, y han formado parte muy importante los jóvenes. Y en Latinoamérica, mira tú, Freddy, de que se ha dado un aspecto muy importante. Tú decías el aspecto de incremento, por ejemplo, de los impuestos, ¿no? Y ahí nos vamos justamente a Colombia, ¿no? Cuando la juventud ha salido a las calles a decirle pues a Iván Duque, basta de estas arbitrariedades y se mantiene prácticamente los impuestos y no hay ningún cambio. Y si vemos en Chile la subida del metro, por ejemplo, que se ha dado, Piñera ha tenido que retroceder también porque los jóvenes han salido a la calle a luchar y a reivindicar sus derechos. Entonces, ellos están formando parte activa, diríamos, de la sociedad, ¿no? Y qué decir también en Bolivia cuando, por ejemplo, se ha dado este cambio de político y han salido también a reivindicar los derechos, ¿no? Y donde decían, nadie se rinde, ¿no? Entonces nadie se cansa. Creo que estas situaciones llevan a que tenemos que retroalimentar la situación, diríamos, de la nueva forma de pensar, de cómo se va a encarar la juventud, ¿no? Y si vamos un poco más allá, un aspecto importante que también se ve en la juventud es de que no tienen un lineamiento de una diferencia progresista y conservadora. Es decir, no ven tanto el aspecto ideológico, sino ven más que nada el aspecto de la realidad social.
¿no? Y no como en años anteriores, que era una reivindicación de que si eres de una ideología o de otra. Ahora bien, lo más importante es qué es lo que está ocurriendo en el mundo y cuáles son las soluciones oportunas que se deben dar en forma inmediata. Ve tú que en algunos países inclusive están dando, dentro de la Asamblea Legislativa de sus países, dentro de los congresos, están dando cuotas y escaños a jóvenes, para que tengan una participación de un número, ¿no? Suponte unos 10, 8 escaños, para que puedan participar. ¿No? ¿Por qué? Porque es importante una situación que en Bolivia no se está dando, y eso se llama liderazgo. Es decir, que el liderazgo se debe transmitir. No solamente es el posicionamiento de algunos políticos que se quedan por años, ¿no es cierto? Y se asientan, diríamos, como si fuera su feudo, ¿no? El aspecto del gobierno para obtener un interés económico, pero no dan lugar, diríamos, a la juventud para que pueda participar y para que puedan ser prácticamente los representantes y los directos participantes de los aspectos sociales, económicos y políticos en los países. Entonces, creo que tiene que haber una nueva reingeniería, diríamos, social, dinámica, y que tenga una gran participación de la juventud. Ve tú, Mauricio, por ejemplo, ha vuelto de un foro mundial en Perú, y que seguramente él nos va a ampliar también cuáles son esas expectativas, porque de lo que se trata, Freddy, y yo creo que todos los participantes de nuestro programa, es de que conocer cuál es el pensamiento de la juventud. ¿Por qué? Porque son innovadores, porque tienen una nueva forma de pensar en lo tecnológico, en lo digital, porque ya no es, diríamos, que uno les enmarque en esa doctrina, ¿no? de antaño, y que uno imponga, diríamos, cuando estás tú en lo académico, de decir esto es lo que debe ser, ¿no? Y que yo tengo, diríamos, la panacea de todo. Inclusive hasta el término de alumno, ¿te acuerdas que antes se utilizaba la palabra alumno? Y si vemos esa palabra alumno, significa a, ¿no? Que es sin y lum, que era sin luz, entonces no tenían luz, ¿no? Solamente el facilitador o el profesor era el único que tenía la luz suficiente como para guiar los conceptos y las doctrinas, pero ahora se cambia a estudiante, ¿no? Entonces creo que, y ahora ya se cambia a facilitador, ¿no? Porque uno es un facilitador más. Entonces creo que estas nuevas concepciones hacen que debemos reestructurar la forma, como te digo, de delinear las políticas en base a la nueva estructura y realidad del pensamiento de la juventud. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Milagros Salinas Atencio. Ella es administradora de negocios internacional de la USMP, especialización en gestión pública, cursando maestría de dirección estratégica, becada en FUNIDER, servidora pública y socia en Dinegro y Salinas Consultores Asociados. Qué gusto tenerte con nosotros. No sé si nos logras escuchar, Milagros, te damos la bienvenida. Y vamos directo con la pregunta, Milagros, porque lo decía hace un momento nada más Carlos, que sería interesante ver cuál es el punto de vista, cómo es que los jóvenes también lo están viendo de cerca, porque es muy cierto, ¿no? Por lo menos a mi edad, a mis 41 años, yo vengo de haber visto lo que consideraba la formación en cuanto a lo que era la era industrial. Ve a la escuela, saca buenas calificaciones, una vez que termines la escuela, vete a la universidad, saca buenas calificaciones, busca un buen empleo que te pueda generar una buena jubilación, cómprate una casa, y pues la vida era, básicamente, esa era una estructura de vida elaborada para ese entonces, ¿no? Una era industrial, pero hoy en día, además, ¿no? De este factor de la pandemia, Milagros, tenemos nuevas alternativas que se han creado, estamos viendo a coach de todo que aparecen, también vemos instructores, por ejemplo, de Zumba, hay instructores de todo el día de hoy que lo pueden hacer a través del Zoom, pero ¿qué tan sostenible es para la economía, por ejemplo, de los jóvenes hoy en día que están buscando prosperar, que quieren salir adelante, no sé si tener su propia empresa? ¿Cómo tú ves esta situación, Milagros? Sí, efectivamente, ahorita el tema del emprendimiento digital es una pauta que ha generado empleo, autoempleo, de hecho, en muchos jóvenes e incluso personas mayores. El tema más interesante de esto es que, como mencionaba la persona anterior, antiguamente el concepto de alumno era el que callaba, otorgaba y hasta ahí quedaba. Hoy sabemos que un alumno puede superar incluso un maestro en breves lapsos. ¿Por qué? Porque tenemos la era digital.
esta globalización, el tema de las comunicaciones, el tema de contar con internet a cortas distancias, porque antes para poder hacer una entrevista como esta habríamos tenido que o tú viajar a Perú o yo viajar a Bolivia. Entonces hubiera sido casi imposible. ¿Y qué significaba? Que una persona joven que no tenía el poder adquisitivo para poder llegar a este tipo de viajes, se le hacía casi imposible llegar a este tipo de situaciones que hoy vemos tan sencilla como usando simplemente una plataforma digital como un Zoom. Además, la democracia digital es algo que se ha venido suscitando desde los últimos casi 20 años, pero en este año prácticamente ha explotado este tema. La participación ciudadana, la participación de distintos vecinos, los jóvenes sí se están interesando mucho, tanto en diversos campos como ciencias, emprendimiento en general. También está en el tema de investigación. Encontramos jóvenes que crean observatorios de investigación, cosa que antes era algo imposible de crear porque se pensaba que solamente las personas mayores, por la experiencia que tenían. Hoy juventud no significa no tener experiencia. Encuentras jóvenes gerentes a los 30 años. Yo personalmente he sido administradora de una empresa con 16 sucursales antes de los 30 años, desde los 26, siendo mamá y teniendo un pequeño en brazos, siendo mujer, que seamos sinceros, la brecha de género poco a poco se está cerrando, y joven. Mauricio, por ejemplo, es un chico recontra espectacular, yo lo admiro muchísimo, tan joven y también pues, con una gran trayectoria, y así encuentras jóvenes que escriben, que pues se desarrollan en los diversos campos de acción, que tomas liderazgo y te encargas de direccionar proyectos, no solamente de ejecutarlos, y sí, obviamente se valora muchísimo la experiencia. Y a su vez, ser una persona mayor no significa que no seas un nativo digital, entre comillas, no nativo quizás, pero sí un capo digital. Tengo un amigo que tiene 85 años y sabe más de temas digitales que todos nosotros en este Zoom. Así que, ¿qué te puedo decir? Creo que la juventud se ha transformado a través de esta historia y pues dadas las circunstancias de la pandemia ha hecho que las brechas digitales se acorten y tengamos que utilizarlas de todas formas para no solamente los emprendimientos, sino también para poder estudiar, trabajar, incluso el teletrabajo es algo que nos explotó en la cara y pues lo que somos padres también nos agarró de improviso, porque nosotros antes dejábamos a nuestros hijos con alguien para que los cuide y actualmente nosotros tenemos que lidiar con el teletrabajo, con nuestros hijos y con estudio y a la vez los niños están aprendiendo de forma digital en el caso de las capitales. Entonces creo que hay una revolución, una nueva reforma de conceptos que la juventud también ha tenido que adoptar, ¿no? Se nos dice también mucho que somos como que la generación de cristal porque nos ofendemos por todo, cosa que es falso. ¿Por qué? Porque si tú lees un diario de hace 100 años, hablando de 100 años atrás, te van a decir exactamente lo mismo. Todas las generaciones dicen exactamente lo mismo. En mi época era mejor. Toda la vida va a pasar lo mismo porque las cosas evolucionan y cambian. Que los conceptos cambian, pues también las nuevas normalidades para nosotros no es igual que para las generaciones anteriores. Y esa brecha se va cerrando poco a poco con la apertura de mente, ¿no? Claro, en tema ideológico sí hay temas políticos de por medio, pero creo que ya eso va más allá del tema de la edad, ¿no? Creo que ya es un tema de conocimiento y de experiencia que se va teniendo con los años, incluso siendo joven, porque a veces puedes tener más experiencia teniendo 25, 30 años que alguien de 60 que no ha incursionado en la temática que tú sí has incursionado. Ahora se tiene mucho más accesibilidad y facilidad para llegar a este tipo de acciones. Acá en Perú... Entiendo, Milagros, realmente suena muy bien todo lo que mencionas, pero me queda un poco la duda, ¿no? Porque también estamos hablando solamente de un escenario bastante positivo, bastante bueno, y a veces enfrentarnos, por ejemplo, a cosas tecnológicas, porque no todos los jóvenes seguramente podrán comprarse un celular, no sé si todos van a poder comprarse una computadora, pero voy a ir contigo, Hugo Marcelo, porque hace rato escuchaba de que pues hoy en día esta nueva juventud, o por lo menos estas nuevas generaciones, no le están dando tanta atención al tema ideológico. Y claro, pues esto se puede entender, ¿no? Porque realmente existen empresas supranacionales que se están encargando de imponerte sus ideologías, los cambios estructurales, sobre todo sociales. Y por supuesto, claro, ni siquiera se están dando cuenta porque esto ya viene impuesto, ya sea por los streamings que tenemos y que ya conocemos, o por los mismos medios de comunicación que son mucho más serviles, digamos, a este tipo de agendas progresistas. Pero Hugo, cuando vemos esto, y te voy a trasladar básicamente también voy a trasladar un poquito esto, ¿no? De la pregunta que hacía con Milagros, porque por supuesto que la tecnología hoy en día nos ha ayudado muchísimo y creo que a muchos ha catapultado a que de una buena vez tomemos la decisión de entrar en la era digital, de aprovechar estos recursos digitales, pero existen también ciertas asimetrías, ¿no? Que el joven seguramente lo va a ver. Y a lo que yo voy, y a la pregunta, sobre todo, Hugo, es, por supuesto que para quienes han encontrado algún tipo de empleo estable, pues
encuentran, ¿no?, las diferencias o ya estar en el informal o tratar de emprender con tu propia empresa. Y la pregunta te la traslado porque en realidad tú estás trabajando no solamente como magíster, además eres joven en cuanto a esto del crear tu propio negocio, pero ¿cómo ves a estas otras generaciones, digamos 20 años un poco más jóvenes que nosotros, donde pues están enfrentándose a esta situación, a muchas asimetrías, además que una desempatía, digamos, los políticos de hoy en día ni siquiera tienen un poquito de empatía con todo este sector, que lo único que está pidiendo también son oportunidades y mejor forma de vivir y mejor acceso también para todo esto? A ver, Freddy, el tema es el siguiente. La juventud, tú o yo, que tenemos 40 y pico de años, nos movemos en la misma realidad en cuanto a que las causas-efectos van a ser las mismas, ¿ya? A ver, ¿qué es lo que pasa? Actualmente en Bolivia, y te voy a dar el dato, ya te voy a dar mi artículo de hace una hora que se publica en el Visor Bolivia. Año 2012, el gobierno nacional, el ministro Arce Catacora, hoy presidente de Bolivia, presume de que en su gestión se habían recaudado 37.000 millones de bolivianos, la más alta de la historia de Bolivia, la recaudación más alta de la historia de Bolivia. Ok. Bien, hay un tema, ya, mientras más recauda el Estado, menos oportunidades tiene el ciudadano de a pie. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay un tema muy serio en Bolivia y es el siguiente. Desde que nos hemos puesto la idea de que el Estado debe recaudar y recaudar, que ese ha sido el objetivo de los últimos años, y que el Estado debe gastar y gastar, pasa lo siguiente, Freddy. Un índice de desempleo no te dice absolutamente nada. Ya, paremos por ahí. Ya no te dice absolutamente nada desde el punto de vista de la economía. Hay que dejar, esa es una obsesión keynesiana que nació en 1936 con el señor Keynes, que tiene un premio Nobel de Economía, pero de economía no entendía nada. De hecho, él era matemático, ¿ya? Y le dieron un premio Nobel de Economía porque dijo una cosa que en su momento fue políticamente correcta. Pero ese es otro tema. A ver, un índice de desempleo no te dice absolutamente nada, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Estado en Bolivia es el mayor empleador. De hecho, cuando la ministra, hace 5 años, no me acuerdo el nombre de esa ministra, sacó el índice de desempleo y dijo, no, pero miren el récord de Bolivia, no tenemos casi desempleo, tú veías y evidentemente la mayoría eran empleos públicos. Entonces tú te encontrabas de que tenías que ir a una oficina y pasar por 25 escritorios para hacer un trámite que lo podías hacer en uno, literalmente. Entonces, un índice de desempleo en un sistema como el nuestro, donde el Estado ha usurpado funciones que le corresponden a la sociedad civil, no te dice absolutamente nada. De hecho, un índice de desempleo puede estar destruyendo oportunidades en el sector privado, que es el que realmente genera riqueza siempre, ya, o sea, eso es una regla de la economía que se cumple en Bolivia, en Chile, en Perú, en Tanganica o en donde sea. Ok, el sector privado es el que genera riqueza. Entonces hay que evitar esa obsesión con el tema del desempleo, sino mirar los marcos institucionales que permiten que las naciones sean más prósperas. Por ejemplo, te doy el dato. El país más próspero en este instante es Singapur. La participación de Singapur en digamos, del Estado de Singapur sobre el sector privado es más o menos del 18%. Si tú comparas que en Bolivia es el 80 y pico por ciento, estás hablando de que con razón estamos en ambos extremos. El Banco Mundial saca un índice cada año donde te muestra los países donde el sector privado está más reprimido. Singapur está en los primeros lugares y Bolivia está en los últimos lugares en el ranking de libertad económica, lo que significa que básicamente no tienes oportunidades de emprendimiento. Ahora, anteayer sale el índice del PIE en Texas, que también lo hace el Banco Mundial. Anteayer, el día lunes de esta semana, el índice 2020. Somos el peor país del mundo en cuanto al pago de impuestos. Del puesto 189 estamos en el 189. O sea, así, literalmente. Ya triplicamos la burocracia a nivel mundial. O sea, si por ejemplo en Chile tienes 23 pasos para legalizar una empresa, en Bolivia tienes 49. O sea, estamos por encima del doble del promedio de América Latina en cuanto a burocracia para estabilizar una empresa. Y encima tienes, por ejemplo, a un gobierno como el actual que no tiene
ni siquiera ya el sostén financiero para mantener un sistema de salarios, porque ahorita en Bolivia hay un problema de que los trabajadores de Asana no pueden cobrar su sueldo hace 5 meses, y entonces ves al Estado que dice, en Bolivia todo el mundo está usando Internet y vamos a crearle las plataformas digitales o impuestos a las plataformas digitales. Oye, ya somos el país que más impuestos paga en la región, ya somos el peor país del mundo en cuanto a nivel burocrático, y encima ahora quieres ponerle un impuesto a las plataformas digitales. O sea, no solamente es el tema de los jóvenes, es un tema contra toda la sociedad, porque en este momento vemos un Estado nacional que básicamente está viéndonos a los ciudadanos de a pie como la vaca lechera a la cual le va a sacar la última leche que tenga en la teta. O sea, así de simple. Nos están explotando y no da más. Y ese es un tema que se está replicando no solo en Bolivia, sino en varias partes. Y ojo, fíjate la contradicción. Porque bueno, el tema de Colombia y Chile hay que analizarlo ya desde otras perspectivas. Pero yo, si bien no estoy de acuerdo con lo que está pasando hoy en Colombia, sí estaba de acuerdo con el punto inicial de la protesta en Colombia, que era el tema de la subida de impuestos. Yo detesto que los impuestos suban, yo detesto la burocracia, ¿ya? Es más, a mí no me gusta el Estado, así de simple. Pero hay un tema. El pretexto de Colombia fue el tema impositivo, y yo estaba de acuerdo con eso. Pero fíjate la contradicción. Evo Morales lanza un Twitter donde dice, no, yo estoy a favor de lo que está pasando en Colombia porque no puede ser que el pueblo colombiano sea sometido a un impuestazo. La realidad, a la hora de que Evo Morales pone ese tweet, a la hora el presidente Arce Catacora estaba hablando de subir impuestos en Bolivia. Fíjate la contradicción. Ahí ves que los políticos del socialismo del siglo XXI son unos oportunistas porque agarran cualquier causa que les sea funcional a su afán de generar conflicto. La famosa revolución molecular que hablaba el posmoderno de Guattari, y que luego el presidente Duque la describió muy bien. Entonces, realmente estamos en una situación a nivel de Latinoamérica con gobiernos totalmente desordenados, sociedad, fíjate el caso de Chile, y yo esta semana he hecho un análisis para el Pan Am Post sobre lo que está pasando en Chile. Realmente es totalmente vergonzoso. Y ojo, aquí lo que voy a decir no tiene nada que ver con si alguien se siente aludido. Lo siguiente, ya en Chile son los jóvenes los que están a punto de arruinar su país. O sea, son los jóvenes los que han puesto a constituyentes, mayoritariamente, que están dispuestos a acabar con el orden constitucional que había convertido a Chile en una de las regiones más prósperas de la región. O sea, yo he visto, fíjate, te voy a dar Mercurio del día de hoy. Estoy agarrando perdón que esté con el celular. 96 constituyentes creen que lo mejor que le puede pasar a Chile es restringir la inversión extranjera y combatir los grandes capitales. O sea, fíjate que, han votado por gente que quiere convertir a Chile en una segunda Bolivia. Entonces, es importante el tema ideológico a cualquier edad, obviamente, ya es importante. Entonces, hay que manejar esos puntos también. Ahora, el tema es ese. América Latina está siendo víctima de un desorden institucional que no solo va a afectar a los jóvenes, sino a todo el mundo. Ya nos va a arrastrar a todo el mundo. Lo que te decía hace un rato. La forma en la que se está gestionando la economía a nivel global, con Biden en la presidencia de los Estados Unidos, que le ha metido una política tan irresponsable en cuanto al dólar, a punto de resquebrajar el dólar como activo internacional, pues estamos entrando a una burbuja muy grande de la cual realmente va a ser muy difícil salir. Creo, y ahí viene mi parte positiva, hay una tendencia de los jóvenes hoy hacia la rebeldía, como siempre ha existido. Como el establishment político hoy es progresista, hay una alta tendencia en los jóvenes más bien a ir a un establishment más conservador. Vamos a ver el caso de Agustín Laje. Tiene 30 años y es un referente de la derecha latinoamericana. Y tienes a Andrés Barrientos, y tienes a Mamela Fialó, gente joven que está empezando a dar una resistencia a este tema. Entonces creo que hay una esperanza en la juventud de que van a poder luchar contra un sistema que realmente está avanzando hacia una destrucción muy fuerte de la sociedad occidental. ¿Me preocupa lo que está pasando? Sí. ¿Me preocupa que Bolivia esté en el puesto en el que está? Sí. ¿Creo en la juventud? Sí. Y creo que la juventud puede dar un gran paso hacia la reforma de un Estado menos malo en toda la región, estimado Freddy.
Y bueno, es importante que nosotros no queremos solamente mostrar, ¿no?, la parte negativa, pero sí queremos ser bastante realistas, además de positivos, Mauricio. Y claro, yo escuchaba lo que decía Milagros, ¿no? Y en algún momento seguramente muchos de nosotros también hemos destacado muchas de las cosas buenas que nos ha traído la tecnología y que hoy por hoy pues, nos está permitiendo hacer esto, por ejemplo, ¿no? Esta comunicación desde los Estados Unidos con Perú, con Bolivia, y lo estamos haciendo en tiempo real, y por supuesto, muchas otras cosas más que han venido. Pero yo quisiera hablar, y por favor, Mauricio, dentro de las realidades, por ejemplo, ¿cómo te mueves tú o cómo has visto o cómo sugieres a otros jóvenes moverse en distintos campos? Planteemos 5, ¿no?, importantes ejemplos que tal vez tú podrías darnos, no sé, tips, consejos que serían tal vez importantísimos, ¿no?, para toda la gente joven que nos está viendo a esta hora y que pues seguramente se están preguntando, ¿no? Muchos de los empleos tradicionales ya no van a volver, o por lo menos no hay esperanza o luz al final del túnel, todavía no lo estamos viendo, de que vayan a volver. Tenemos una tercera ola, por lo menos en Bolivia, que está amenazando con pues detener lo poco que se ha avanzado en cuanto a levantar las restricciones, porque pues la amenaza está ahí. La cantidad de contagiados está subiendo, la cantidad de muertos también. Entonces, hay muchas amenazas, pero veamos lo positivo y veamos también lo real. Más allá de todo lo bueno que queramos ver de la tecnología, veamos la parte funcional. ¿Qué sugieres tú, Mauricio, en este punto? Gracias, Freddy. Sí, efectivamente, como tú lo decías, pues no solamente se trata de hacer crítica o observar las cosas que están mal, que tampoco hay que dejar de hacerlo, sino también ser propositivos y también poder encontrarle el lado positivo a todo lo que está ocurriendo. Y en ese sentido, pues yo considero, ¿no?, a nivel personal, que el tema de la pandemia, si bien nos ha golpeado a todos, si bien nos ha complicado a todos, precisamente en esta organización internacional que dirijo nos ha quitado muchas cosas que teníamos planeadas. De todas maneras, hay que ser creativos, ¿no? Hay que ser creativos y aprovechar este tiempo de pandemia para buscar la forma de cumplir nuestras metas y también para plantearnos nuevas metas. Es importante dejar ese mensaje para la gente que nos está viendo, que no solamente a este tiempo intentemos adecuarnos o intentemos encontrarle soluciones a los problemas que hay, sino que sigamos soñando, sigamos teniendo nuevas metas a futuro y, ¿por qué no?, empezar a dar los primeros pasos a pesar de todo en estos tiempos de pandemia. Y aprovechando la anterior pregunta que me hacías también, Freddy, y que me hacía el licenciado Ardiles también sobre el encuentro que se está haciendo en Ayacucho, Perú. Es un encuentro que se está haciendo de forma semipresencial, que lo está organizando ODM, y que bien, nosotros hemos participado en la inauguración, pero después sigue a lo largo de las próximas semanas hasta junio con cursos cortos en los cuales la gente se puede inscribir a través de nuestra página web, y se le ha colocado un nombre muy creativo, muy bonito, ¿no? Es Lead It, que en inglés ustedes lo saben mejor que nadie, quiere decir lidéralo, dirígelo, pero en español le dimos un acrónimo que son las temáticas del evento, ¿no? Liderazgo, educación, ambiente, desarrollo, innovación y tecnología, temas que preocupan por supuesto a la juventud y temas que por supuesto los jóvenes queremos resolver y queremos debatir al respecto. Yo coincido mucho, antes de entrar un poquito a algunas propuestas que se me vienen a la mente, yo coincido mucho cuando decía Hugo, por ejemplo, este tema de la burocracia y el tema impositivo que hay en nuestro país. Considero nuevamente que no es el momento para sobrecargar a la gente con el tema impositivo o sobrecargarla con el tema de la burocracia, que está intentando más bien solucionar la problemática actual, que es la carencia de empleo, que con pandemia peor aún, mucha más gente ha perdido su empleo. Entonces, si nosotros seguimos cargándole a la gente con el tema impositivo, definitivamente vamos a llevar a la quiebra a las personas, ¿no es cierto? Y no solamente es el tema del empleo, ¿cuántas cosas ya llevan en Bolivia un impuesto terriblemente alto? ¿Cuántas cosas en Bolivia llevan impuestos terriblemente elevados que hacen precisamente que los productos en Bolivia sean mucho más caros que en países vecinos, ¿no? Desde cosas muy pequeñas hasta un automóvil se encuentran mucho más barato en países fronterizos, ¿no? En el Perú, sin ir lejos, en Chile. Hay cosas que realmente hay que revisar en el tema impositivo, en el tema normativo, y dejar de acosarle a la gente con este tema, porque sabemos muy bien que el Estado está buscando de dónde
captar más recursos, producto de la caída que tenemos y la falta de sostenibilidad que ha habido en el manejo económico de algunas cosas durante los últimos tiempos. Pero ya entrando a un campo un poquito más propositivo, como decía Freddy, es importante revisar las oportunidades que tienen los jóvenes, pero no solamente en cuanto a los empleos con temas digitales, por ejemplo, ¿no? El teletrabajo, los deliveries, lo que hablábamos en la anterior pregunta. ¿Cuántos jóvenes hoy por hoy no la están pasando bien que hacen cultura? ¿Cuántos jóvenes no la están pasando bien que se dedican al tema del deporte? Sin ir lejos, hace un par de días teníamos en las noticias a una joven vendiendo galletas para poder representar al país en el extranjero. No, son definitivamente cosas que no podemos permitir, ¿no? O sea, si realmente el Estado está captando más fondos y realmente está exprimiéndole a la gente con este tema impositivo, se supone que esos fondos deberían servir para poder apoyar este tipo de iniciativas, pero no, todo lo contrario, tenemos ahí a las personas con bastantes inconvenientes y problemas. Volvemos a ese tema, ¿no? ¿Qué pasa con los jóvenes que hacen cultura? No solamente estaban últimamente careciendo de espacios para poder explotar su arte porque venían siendo muy costosos, sino también ahora con el tema digital se les ha vuelto más complicado aún. Yo conozco personalmente a amigos que dirigen elencos de teatro que están intentando vender sus obras a través de plataformas digitales y se les hace mucho más complejo, porque les cuesta encima la publicidad que antes recibía cierto tipo de apoyo cuando lo hacían, por ejemplo, en un espacio municipal, que ahora les está costando mucho más poder hacer conocer o hacer crecer sus redes sociales, que de pronto no las tenían del todo preparadas. Como dijo Milagros, el tema del teletrabajo nos ha venido como un sopapo, ¿no es cierto? Entonces, intentar generar una distribución de recursos que apoye a la juventud y que apoye todo este tipo de emprendimientos e iniciativas es muy importante. Pero también, por otro lado, no sobrecargarla con el tema impositivo y, por supuesto, intentar fomentar todo tipo de salidas para el tema del empleo. Bueno, voy a ir contigo, Milagros, porque hace rato pues hablábamos, ¿no?, de todas estas bondades tecnológicas, pero no podemos circunscribir toda esta situación a la tecnología cuando tenemos jóvenes que seguramente por circunstancias de la vida pues no habrán terminado el colegio y seguramente pues menos van a pensar en aspirar a la universidad y son gente que seguramente se están dedicando a la limpieza, a la construcción y otros empleos, los cuales no necesariamente porque limpieza no lo vas a poder hacer en un teletrabajo. O sea, hay cosas que realmente no se van a poder hacer con el teletrabajo. Entonces, ¿qué alternativas, Milagros? Y vamos, por eso digo, no propongamos todas estas cosas y todas estas alternativas prácticas, más que solamente teóricas o solamente esas buenas intenciones que seguramente la tecnología nos lo podría dar. O sea, quitemos la tecnología por un momento y también vivamos en el mundo real, o sea, más allá de lo virtual, de gente que realmente, de un gran grueso de la población y mucho más gente joven que ni siquiera pues ha podido terminar, si estaba cursando una universidad técnica, pues ya el dinero no le da porque también seguramente ha perdido el ingreso o el trabajo donde estaba o lo poco que tenía el aporte de su padre porque tal vez lo ha perdido también el trabajo, pues ya no puede contar con esto. ¿Qué alternativas estamos viendo para este sector? Quitando otra vez la parte de la tecnología, Milagros, para poderle decir, ¿no? O sea, dentro de todo lo positivo y lo propositivo, ¿qué le decimos a estos jóvenes? Freddy, primero responderte que te hablé de tecnología porque tu pregunta fue en cuanto a la tecnología y juventud, específicamente a las personas que tienen acceso a la tecnología. No me preguntaste en general para los que no lo tienen, lo cual es evidente, ya que la brecha tanto social que se da entre los jóvenes que tenemos acceso a los temas tecnológicos con los que efectivamente no lo tienen. De hecho, muchos peruanos aquí ni siquiera tienen DNI y el Estado no ha llegado a ellos. Punto uno. Punto dos, respecto a esa diferencia social que existe, sería excelente que el sistema neoliberal llegara a ellos. Yo, de hecho, particularmente comparto mucho las teorías liberales, como mencionaba Hugo, si no me equivoco. La recaudación de impuestos se vuelve absurda cuando ni siquiera es muy bien redistribuida. De hecho, no sé por qué existen tantos ministerios que incluso hacen dobleteo de funciones. Tres, el tema de la corrupción es algo
clave aquí, porque de nada te sirve tener un sistema excelente si la corrupción está como factor determinante. Entonces, jamás llegas a las personas que deberías. Cuando uno evalúa el tema de políticas públicas, se da cuenta que la tendencia que se está dando efectivamente es progresista. Se hacen programas que tienen que ver con brecha de género, descartando la brecha social, que es la que ahorita determina la brecha sanitaria, en la cual tú le dices a alguien, como pasó aquí, quédate en tu casa, pero no tienen casa. Lávate las manos, pero no tienes agua. Entonces no puedes hacer ciertas políticas públicas no aplicables a los distintos contextos. Lo cual, y ahora, bueno, personalmente en Perú estamos en una situación recontra complicada hablando de política porque tenemos un candidato comunista totalmente cuyo sistema evidentemente aquí no va a funcionar porque afecta no solamente a los emprendedores, sino a los empresarios, y no solamente a los empresarios, sino también a las personas que justamente mencionas, que son mano de obra todo el tiempo porque no han tenido la oportunidad de darse bueno, a llegar a plataformas escolares, ni siquiera funcionan estos programas sociales, porque obviamente si no has terminado el colegio, ¿cómo pretendes llegar a un programa como Beca 18, que es lo que tenemos aquí en Perú? No sé cómo será en Bolivia. Entonces no es funcional el sistema social que están instaurando, porque desde la base no tienen acceso a ello. ¿Qué hacer para eso? Es una muy, muy buena pregunta que sería excelente que los candidatos a la presidencia hoy por hoy lo pudieran responder, pero desde mi pequeño conocimiento y desde lo poco que he podido aprender o estudiar, tengo entendido que las políticas públicas con enfoque intercultural buscaban llegar a este tipo de ciudadanos o no ciudadanos, porque lamentablemente, como te digo, hay muchas personas aquí que no tienen DNI, para que puedan acceder a este tipo de programas, pero el problema es que no hay agua, no hay infraestructura, no hay luz, no, mucho menos tecnología, de hecho ni siquiera hay carreteras. Entonces lo que estas personas están haciendo es sobrevivir con dentro de su sistema de economía instaurada ya por tema de cultura. Lo que estaban aquí proponiendo era el tema de las economías circulares e impulsar que este tipo de sistema salga también a otras partes y se haga la descentralización. Pero uno de los candidatos justo propone el tema de disminuir las importaciones, afectando el consumo justamente y por ende generando una inflación y por ende todos los problemas que por ejemplo podemos ver en Argentina, que podemos ver en Venezuela y en otros lugares con el tema del desabastecimiento. Entonces creo que lo que se puede hacer, bueno, nosotros desde la plataforma social en la que estamos, con organizaciones juveniles, tratamos de formarlos y capacitarlos de forma gratuita, porque sabemos que no hay ese acceso, pero volvemos al mismo problema, no podemos llegar sin infraestructura. Antes de la pandemia nosotros íbamos a estos lugares y llevamos, incluso hay un programa muy bonito que se llamaba, se llamaba porque ahorita ya no se está dando por la pandemia, Educativa TV, que lo manejaba un conocido nuestro que se llama Soser, que lo que hacía era grabar todas las clases y llevarlas en pequeñas laptops ya cargadas o en televisores a las zonas rurales donde no hay acceso a internet porque en verdad ni siquiera hay antenas. Y así es como capacitabas y enseñabas, pero la ventaja de este joven es que sabía el quechua y sabía las lenguas nativas de estas personas, porque no hay reales políticas inclusivas. Si me hablas de que no puedes traducirle al idioma que ellos tienen por naturaleza, creo que esa es la inclusión social con la que se debe empezar. Primero, el tema del idioma. Segundo, el tema de la infraestructura. Tercero, poder llegar a estas personas y no traerlas a Lima, sino más bien llevar. Lima en nuestra capital está centralizado mucho la economía, ¿no? Y en otras, también en otras regiones, pero más en Lima, es la verdad. Entonces, la idea sería descentralizar ello, pero de una forma realmente inclusiva. Y por inclusividad, repito, me refiero al idioma, la infraestructura y las capacidades que allá se tienen. Tenemos un país rico, en verdad, de demasiados recursos. Y no me refiero a que los extraigan extranjeros, no, sino que no se aprovechan realmente porque tampoco hay inversión en tecnología. Al emprendedor peruano no se le está apoyando en ese tema. Tenemos el caso, por ejemplo, de Farbet, que es una empresa muy interesante y muy, muy importante tecnológicamente hablando, del señor Manolo Fernández, si no me equivoco, que hizo todos los estudios para desarrollar la vacuna peruana al precio de $1 cada una. El Estado no lo apoyó, a pesar de que tiene la infraestructura tecnológica y la infraestructura social. Ya fue un tema más político. Entonces se está dejando de apoyar en muchos aspectos. ¿Cuántos muertos tenemos aquí? Tenemos miles y miles y miles. Muy aparte del tema de la ineficiencia de que se ha suscitado durante la pandemia y de evidentemente el caso de los vacunagex, que fue un escándalo de corrupción bastante denigrante para nuestro país, también porque hay un atraso en la estructura de mantenimiento e infraestructura de hospitales. Justo cuando se desata la pandemia tuve la oportunidad de estar trabajando en el sector salud y efectivamente habían hospitales que habían tenido que haber sido desarrollados desde hace 25 años y seguían en la parte de fase 1. Entonces, cuando se desata este problema, y llegan a las mancomunidades y comunidades los contagios, no se tenía el protocolo de respuesta porque primero no tenías la infraestructura del hospital, dos, no tenías el profesional,
Y tres, no tenías cómo llegar, porque encima las políticas, no está, el personal que teníamos aquí o en distintas o en otras regiones, en sus capitales, no tenían los protocolos, no tenían ni siquiera los guantes para poder acceder a ellos. Creo que es todo un sistema. Ahorita tenemos 4 crisis: la sanitaria, la económica, la política y la social. Y bajo estos 4 criterios, generar políticas públicas no solamente queda en la parte del Estado, sino también en la acción privada. Algo que mencionaba Hugo, que es verdad, es que el sector privado es el que siempre levanta la economía. Te dicen una tasa de desempleo porque, claro, no estás contando lo que se le llama empleo informal, tampoco estás contando los emprendedores, mal llamados informales, que en realidad son los que te sostienen esta economía. Cuando aquí vino el problema de la hiperinflación, y después de los 90, cuando vino el tema bueno, pues del Fukichok, etcétera, todos los problemas económicos que hemos tenido, lo que le levantó justamente fue el tema del emprendimiento, porque la gente comenzó a trabajar y generarse su propio empleo, siendo ambulantes, generando sus propios productos, haciendo transacciones comerciales entre ellos, y se comenzó a suscitar el tema de la exportación e importación. El abrir las puertas comerciales y reducir las barreras arancelarias permiten que estos productos puedan tener un mayor acceso y por ende también mayor ingreso. A veces la gente dice, oye, a mí qué me importa el PBI si a mí no me afecta. De hecho sí te afecta, porque cuando tú compras 1 kilo de pollo, si es que tu dólar ha subido, evidentemente tu pollo va a costar más y por ende tu canasta familiar más, y vas a consumir menos, y es un ciclo completo. ¿Y esto cómo llega a las mancomunidades? Porque no puedes comprarles tampoco a ellos, porque la producción nacional no tiene la facilidad de la infraestructura de las carreteras. Seguimos esperando que salgan ciertas carreteras, la interoceánica, etcétera, que se quedaron a medias por gobiernos corruptos. Y respecto a la ideología, por supuesto que es algo importante, pero lamentablemente hoy por hoy derechas e izquierdas ya no están funcionando como deberían. Creo que hay una división más interesante, que sería la de los globalistas y los patriotas, que se daría más allá de un tema de izquierda y derechas por políticas comerciales. Es imposible que hoy tú tengas una política de izquierda existiendo la apertura comercial. Estarías retrocediendo la economía, y no solamente la economía, sino también el avance social, porque tenemos carreras distintas. Quienes hemos podido estudiar este tema, hemos tenido la ventaja de poder hacerlo, que sabemos que la apertura comercial es algo que no debería estar ni siquiera en discusión. Es lo que te permite más ingresos al país y beneficio al consumidor. Y a las personas que están más afectadas por este tema, pues empezar por ahí, ¿no? Por hacer un Estado que realmente llegue a ellos. Y bueno, pues lo mencionaba bien Milagros, Carlos, cuando decía que pues, si nosotros quitamos estos pesos, ¿no? Esta mochila tan pesada de las situaciones arancelarias, abrimos fronteras, y bueno, también eso va a permitirle de alguna manera sobre todo este sector joven, digamos, informal, que también es uno de los más golpeados, porque también es un alto porcentaje de Latinoamérica que está en este comercio informal, este negocio informal. Pero, Carlos, tú que estás en contacto con la gente, con los universitarios, seguramente has visto que muchos han dejado de ir a las universidades porque tal vez no están encontrando la forma de cómo continuar sus estudios, viendo primero cómo van a llevar la comida a la mesa, y seguramente muchos de estos factores son determinantes para la continuidad y la educación y la formación de la gente joven. Pero dentro de estas cosas que uno quiere aprender, Carlos, ¿cómo has visto tú a estos jóvenes? Porque hemos escuchado también esta palabra de reinventarnos, ¿no? ¿Cómo se están reinventando? ¿Qué has visto? Yo, en la experiencia personal, muchos de mis amigos que estaban dedicados a la música, y que lo hemos compartido en un programa, se han tenido que dedicar a la venta de comida. No les ha ido tan mal, por lo menos les ha servido para poder subsistir, pero seguramente hay otros sectores en los cuales pues no se les da la comida, no tienen la forma, no tienen el cómo, pero de alguna manera tienen que subsistir, de alguna manera tienen que salir adelante. ¿Qué ejemplos has visto tú que podríamos compartir, que podrían servirle a toda esta gente joven? Sí, yo creo que un aspecto importante que hay que considerar, Freddy, es de que no se come ideología, ¿no? Y prácticamente al ver este aspecto uno dice, pues tú puedes encauzar, diríamos, a muchos jóvenes a decir, tienes que ser tanto de la izquierda o de la derecha, pero ¿qué lleva, diríamos, al estómago para sobrevivir? Ideología no, sino pues lo necesario para poder subsistir. Entonces, lo que tenemos que hacer es de que justamente una juventud con expertise, ¿no?, confiable y responsable en la administración del Estado. Ese es un aspecto fundamental que deben tener en cuenta no solamente los políticos, sino también todos aquellos que están en gobierno. Es decir, llevar al mejor elemento, sea profesional o no, pero que tenga la experiencia suficiente para el cargo y para la función. Y eso no ocurre. Estamos viendo que acá en nuestro país a veces se pone a niñas, ¿no?, que tienen una edad de 20 años a
diríamos, lugares de decisión muy loables y que lamentablemente pues está generando desconfianza, ¿no?, en la población, ¿no? Se pone en aspectos administrativos, públicos, inclusive viceministeriales. Entonces creo que esto es lo que está calando mucho en la ciudadanía. Pero también tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, lo que dice Lohan, ¿no?, un escritor que dice, por ejemplo, de que la juventud creativa, la juventud emprendedora y la juventud digital es el nuevo ser que va a traer nueva visión de sociedad, ¿no? Y creo que esto es importante. ¿Por qué? Porque estamos viendo de que muchos jóvenes están realizando actividades creativas, están entrando con, por ejemplo, la economía naranja, no están implementando, diríamos, nuevas formas en lo cultural, en el aspecto, diríamos, de sus tradiciones, de sus costumbres, ¿no? Están entrando, diríamos, con una nueva visión de hacer, diríamos, una sociedad mejor, ¿no? Entonces, creo que esto es lo que tenemos que dar a entender, de que quizás lo tradicional ya está perdiendo, diríamos, fuerza frente a las nuevas generaciones que se nos vienen, ¿no?, y que son generaciones que tienen otra forma de pensar en lo político, en lo social y en lo económico. Y creo que eso tal vez no estamos captando muchos de nosotros, ¿no? Inclusive en las mismas academias, en la universidad, ¿no? Vemos que tenemos que quizás sea lo tradicional, ¿no? Es decir, tiene que aprender esto de memoria, por ejemplo, ¿no? Pero tal vez con iniciativa, con una nueva forma de aprendizaje, tendríamos, diríamos, elementos mucho más eficaces en lo que queremos, ¿no? Algunos, yo hace años de la universidad, cuando decía, y una vez que salgamos, o sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestro fin, nuestro objetivo? ¿A qué nos vamos? Y muchos se decían, ahí tienen que recién ver qué es lo que van a hacer. Entonces, ¿para qué? Si es como decir, vamos a ocupar un cargo público y recién de ahí en adelante voy a ver qué voy a hacer. Pero si no tienes el conocimiento, entonces lo que simplemente es aprender, ¿no?, en ese año, ¿no?, cuando tú deberías más bien dar a conocer todo tu conocimiento y poder aportar, porque de lo que se trata no es de ir a aprender, es de ir a aportar cuando estás en función, diríamos, de gestión, ¿no?, pública. Entonces, creo que ese pensamiento no se tiene, ¿no? Se tiene el pensamiento de que, no, ocupo un cargo para aprender qué tengo que hacer. Y creo que ahí vienen los niveles de conflicto y vienen la crisis, y en crisis no sabes cómo vas a resolver. Entonces tendríamos que tener políticas anticrisis, ¿no es cierto? Es decir, estar preparados para la crisis. Pero ¿quién nos prepara para la crisis? Para la crisis sanitaria, para la crisis económica, para esa crisis política, social, ¿no? Para esa crisis, diríamos, ambiental. No tenemos políticas anticrisis. Entonces, creo que ese es el problema. Es decir, que los disensos en consensos van a traer acuerdos, ¿no? Pero lamentablemente no. Viene una política el conflicto y no sabemos cómo lo vamos a resolver. Y creo que ese es un gran problema que se tiene en la sociedad, no solamente, digamos, a veces en nuestro país, sino también en Latinoamérica y a nivel mundial. Otros países sí están gestando, digamos, políticas, ¿no?, de anticiparse a los problemas, ¿no?, de ver ya las soluciones. Y pues lamentablemente creo que eso es lo que debemos tener y preparar a nuestra juventud con esa forma de pensar. Siempre plantear políticas preventivas, pero adicionalmente a esto, yo por lo menos considero que de todos los que estamos el día de hoy haciendo este análisis, no creo que no creo que haya uno, siquiera que sea un neoludita, ¿no?, un neoludita que esté en contra de la tecnología. Al contrario, por la misma razón que nos gusta la tecnología es que estamos utilizando acá. Y yo no considero que estemos en contra de estas cosas nuevas que están trayendo estas nuevas generaciones, pero considero que, por lo menos desde mi humilde punto de vista, cualquier cambio que se vaya a plantear, que vaya a afectar a la sociedad, no debe de olvidarse de los valores morales, ya sea que mucha gente diga que estamos anticuados, estamos viejos, que son cosas retrógradas. Hay valores morales que han servido para que la humanidad se vaya redireccionando, se contenga y dejemos por lo menos políticas liberticidas que hace mucho ya podrían haber acabado con nuestra sociedad. Prácticamente el tiempo se me está acabando. Voy a darles, por favor, a todos la oportunidad de que vayamos a conceptualizar, vamos a recapitular lo que hemos hablado. Voy a empezar contigo, Percy, por favor, en un minuto, y le pido un minuto a todos los que estamos, todos los invitados. Percy, voy a comenzar contigo, por favor, de lo que hemos hablado, vamos a recapitular y sobre todo para ver cómo es que planteamos un mejor futuro para esta gente joven, para estas nuevas generaciones. Bueno, la juventud ya ha tomado a su cargo su destino y la dirección.
en la que debe ir cada país. Mal que bien, la intervención de los jóvenes en los diferentes eventos sociales nos están probando de que esta es la generación que definitivamente va a generar cambios que a nivel pacífico, podríamos decir, es lo que uno preferiría, ¿no? A tener cambios generados por la violencia. Estamos viviendo una revolución industrial, una cuarta revolución industrial, gracias a los medios digitales que son mucho más accesibles. Obviamente, cuando hablamos de disparidades económicas, en ciertos sectores de la población posiblemente no tienen conexión al Internet o no tienen teléfonos inteligentes o computadoras sofisticadas para poder generar plataformas con las cuales se puedan comunicar. Sin embargo, yo creo que es cuestión de tiempo para cuando todos podamos situarnos a cierto nivel. Lo preocupante son los discursos que están generándose en el continente. Por ejemplo, en el Perú, ¿no? El candidato Castillo acaba de decir que hay que limitar la inversión extranjera y que si ellos llegan a ser gobierno van a limitar la intervención económica extranjera, ¿no? Que me parece a mí es un suicidio económico. Esas son las cosas que uno tiene que prestar atención a la hora de votar, porque los jóvenes van a decidir en Perú, por ejemplo, quién va a ser el próximo presidente. Y lo que tienen que realmente hacer es prestar mucha atención al discurso, y no solamente apegarse a la cuestión emocional, sino ir concretamente a la visión que deben tener para un futuro provisorio. Voy contigo, Carlos, por favor, un minuto, adelante. Bien, antes que haga pues una despedida y agradecimiento a todos por estar en nuestro programa, yo quisiera cederle un poquito más la palabra a Milagros, porque se me había olvidado una pregunta que tenía para hacerle a ella, y es cómo ve, por ejemplo, el accionar del programa de Castillo y de Keiko Fujimori con relación a la juventud peruana. ¿Qué es lo que ellos están ofreciendo en su programa para mejorar, diríamos, las condiciones de la juventud, o si va a ser participativa? Quisiera, por favor, que tu opinión al respecto. Y después, bueno, gracias a todos por estar acá en este programa. Les cedo a ella para pues que... Entonces, Milagros, vamos a ir contigo para ese tu punto de vista. Y cuando leí ambos planes encontré que lo único que había mencionado respecto a juventud era en Keiko continuar con las políticas del tema de las becas, beca 18 y este tema, y en Castillo te habla todo el plan de mil maravillas, pero no dice cómo lo va a hacer, así que no podría opinar al respecto, ya que no tiene ningún sustento, para ser honesta. El equipo técnico recién lo he presentado hace 2 días, si no me equivoco. Sí, hay personas interesantes, como Modesto Montoya, que es un gran científico, es alguien que personalmente en su tema profesional lo admiro muchísimo, y otras personas que también pueden ser, pero en el plan escrito, pues no hay ningún tipo de propuesta concreta, solamente te dice que te va a dar empleo, pero no te dice cómo, te dice que, bueno, aunque sí hay una parte preocupante que está en la página 8, cuando habla de que que para que haya una reinserción en la economía necesita que no exista disputas políticas, y que el gobierno que él va a tener es severo para evitar esto, lo cual se puede malinterpretar de muchas formas, considerando que el ideario y el programa que inicialmente presentó como plan de gobierno claramente habla de un tema de marxista, leninista, etcétera, sin contar que lo plantea con foto y todo el señor Cerrón, quien está acusado de corrupción también, de hecho está aprobado su caso. Y pues bueno, en realidad ninguno de los dos candidatos están apuntando a temas de juventud, más hablan del tema sanitario, del tema económico, pero ya sabemos cómo es el caso de Castillo, pues, ¿no? Que no es una opción muy dable. De hecho, si ganara Castillo o Keiko, vamos a tener que respetar por tema de democracia y mantenernos firmes en seguir luchando porque nuestro país funcione, ¿no? Porque al fin y al cabo la democracia es eso, lo que elige el pueblo. Y si los demás eligen a este señor, bueno, pues caballero, vamos a tener que continuar en pie, luchando. Y si eligen a la señora Keiko, igual, también evitar los casos de corrupción que se puedan reincidir, pues, ¿no? Como ya ha pasado antes, porque eso también es un factor que afecta de alguna forma a la economía. Gracias, Milagro. Voy contigo, Mauricio, para que también podamos pues puntualizar, ¿no? De lo que hemos hablado el día de hoy, para tener ese punto de vista, sobre todo esa parte positiva, ¿no? Para decirle a los jóvenes, pues de lo que nos depara de aquí en adelante y lo que se puede hacer. Y gracias, Freddy, ha sido un placer. Creo que el tiempo realmente se nos ha quedado corto para poder hacer un análisis
muchísimo más profundo sobre por qué y cómo se están dando ciertas cosas en nuestro país. Pero bueno, de todas maneras, lo importante es siempre estar informados, y este tipo de espacios son súper importantes para que podamos poder generar pensamiento crítico, poder compartir, debatir ideas. Y a los jóvenes que nos están viendo en Tendencia Global, pues decirles que siempre procuremos mantenernos informados. No nos olvidemos que en Bolivia somos 1/3 de la población y también significamos 1/3 del padrón votante. Entonces hacemos una incidencia muy fuerte en esa balanza a la hora de elegir a nuestros gobernantes. Es importante siempre que revisemos los planes de gobierno, los programas. Es importante que siempre estemos actualizados sobre cuáles son las propuestas de las diferentes tendencias políticas. Y bueno, ya desde un punto de vista personal, yo me quedo con el resumen de que es importante no hacer tan enemigo al gobierno, al Estado, con el tema impositivo a la gente, peor aún en estos tiempos de pandemia, sino más bien buscar soluciones creativas que permitan pues que la población pueda vivir de una buena manera y pueda afrontar este tiempo tan duro que nos ha tocado a todos. Gracias, Mauricio. Voy a cerrar contigo, Hugo. Gracias, un saludo a los contertulios. Pues mi mensaje de despedida. Los jóvenes, los cuarentones, las mujeres, los chatos, los gordos, los feos, los lindos, etcétera, necesitan las mismas 3 cosas. Libre mercado para generar riqueza, gobiernos limitados que sean capaces de castigar el crimen y administrar justicia, nada más. No necesitamos un gobierno que nos diga cómo vivir, ni qué hacer, ni nada. Por lo tanto, es un gobierno limitado en poderes, funciones y recursos. Y la tercera cosa que necesitamos es que haya un respeto irrestricto a la propiedad privada y un trato igual ante la ley. O sea, no puede ser que en Bolivia existan ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, ciudadanos que pagan más impuestos y ciudadanos que pagan menos impuestos, ciudadanos que tienen el derecho de vivir sobre el trabajo de otros que generan. Entonces, lo mismo, los viejos, los jóvenes, los cuarentones, las gordas, las feas, las altas, los chatos, todos necesitamos las mismas 3 cosas. Gobierno limitado, libre mercado y respeto restricto a la propiedad privada. Gracias, Freddy. Era Hugo Marcelo Valderrama, economista, máster en administración de empresas, tiene un PhD en economía. Agradecido siempre por tener tu conocimiento y compartirlo en el programa. No, Freddy, un saludo a tu programa hasta Estados Unidos y a los contertulios, que ha sido interesante escucharlos. Bueno, también le damos las gracias, Milagros Alejandra Salinas Atencio, administradora de negocios internacional de la USMP, especialización en gestión pública, cursando la maestría de dirección estratégica, becada en FUNIEVER. Gracias por acompañarnos, Milagro. Un fuerte abrazo hasta el Perú. Muchas gracias, igualmente a todos. Es un gusto estar con ustedes. Lo mismo para ti, Mauricio Sánchez. Él es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Católica Boliviana San Pablo, miembro directivo de ODM, Democracia Internacional del Perú, y coorganizador de la Cumbre Latinoamericana ODM por la Democracia y la Gobernabilidad Joven. Qué bueno tener sangre fresca en este tipo de programas. Agradecidos por que nos hayas acompañado, Mauricio. No, Freddy, agradecido yo contigo, con Percy, con Carlos, con Hugo, con Milagros también. Un saludo hasta Perú y bueno, esperemos reencontrarnos pronto. Un saludo también a todos los miembros de nuestra organización ODM que a nivel latinoamericano nos ven, que cada uno pues en democracia, en la ODM, tiene un granito que aportar para solucionar los problemas en nuestros países. Gracias. Lo mismo para Carlos Ardiles, él es abogado, politólogo, además de magíster en universidades públicas y privadas. Carlos, qué gusto tenerte con nosotros hoy. Gracias, Freddy. Es una alegría pues estar con ustedes y recapitular un poco el aspecto de la juventud. En el doctorado que hicimos, pues hemos hecho un estudio muy minucioso referente a esto y creo que es necesario integrar a la parte de la sociedad más joven para que puedan también reivindicar sus derechos y al mismo tiempo también hacer conocer sus iniciativas y propuestas. Un gusto estar con todos ustedes. Un gusto. Lo mismo Percy Calderón, nuestro director, además de pues ser es sociólogo, periodista, documentalista, acompañándonos desde Washington, D.C. Bueno, un placer haber compartido con ustedes esta conversación, este conversatorio, que nos da nuevas luces sobre el pensamiento de estos jóvenes intelectuales latinoamericanos. Gracias, Milagros, gracias, Mauricio, y como siempre un placer tenerte, Hugo, en nuestro programa. Un abrazo, Carlos y Freddy.
Bueno, pues ya lo decía uno de nuestros invitados, el tiempo quedó bastante corto. Espero que tengamos la oportunidad de tener una segunda parte, porque creo que hay temas que han quedado pendientes. De igual forma, fue muy interesante poder escuchar todos estos puntos de vista. Y bueno, de esta forma ya vamos poniendo punto final a este capítulo de Tendencia Global. Les recordamos que nosotros no tenemos ningún tipo de afiliación ni afinidad política, no estamos recibiendo ningún tipo de contribución económica de ningún partido político o ideología política. Somos un programa independiente. Soy Freddy Silva, esperamos reencontrarnos dentro de 7 días con otro tema coyuntural para poderlo analizar. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y hasta la próxima.